buenos días. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Doy por inicio este reto. Empiezo con la presentación. Soy un alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Román Guadalupe Monforte García, con matrícula 21007591 de la licenciatura en Derecho. Módulo de control de convencional volumen 2. Reto a cumplirse, el reto número 4. ¿Te atreves a realizar el control de convencionalidad? El nombre de mi asesora es Lidia Aurora López Núñez. Fecha de evaluación de estudio es el 28 de febrero de 2023. Lee el caso que a continuación se describe y responde a lo que se solicita. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento, a fin que éste fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre, que su nombre es Nicolás Gómez López. Como autoridad del registro civil no respondió a su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo del registro civil, rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente, la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para la rectificación de actas. El procedimiento judicial, vía juicio especial oral, para adecuación o concordancia de exceso genérica en el acta de nacimiento. Punto número 2. El procedimiento administrativo, ante el registro civil, para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo el amparo indicto? Inciso A. Niegas el amparo conformidad que el trámite debe realizarse por vía judicial o, inciso B, concedes el amparo y ordenas el registro civil dar trámite a la solicitud. Bueno, en este caso cedería el amparo en directo, ya que el artículo 107, fracción 2 de la Ley de Amparo, señala que es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En cuanto a la omisión del registro civil, este vulneró el derecho de petición, el cual tiene fundamento en el artículo 8 constitucional. Esto referente al primer párrafo que señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. En dicho caso, no se manifiesta si Nicolás solicitó la petición por escrito ante la autoridad competente, es decir, el registro civil, por lo que se puede citar la tesis aislada emitida por los tribunales colegiados del circuito con numeral 2024-996 en materia constitucional, que señala que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre cuando exista una constancia material de su recepción por parte de la autoridad, y por lo tanto con el hecho de que la autoridad responsable respondiera en su informe a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debió ser tramitada ante la autoridad judicial, lo que se traduce que sí existía la constancia material de dicha recepción de la solicitud y por lo tanto que tenía una respuesta a la solicitud, pero no lo hizo saber sino hasta que el juzgado del distrito solicitó la rendición de su informe, por lo que la autoridad responsable incumplió con lo señalado en el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, el cual el registro civil no realizó actuándose hacia lo señalado en el artículo 107, fracción 2 de la Ley de Amparo, razón por la que se concede el amparo. Ahora dicho lo anterior, es procedente ordenar al registro civil que realice la modificación del acta de nacimiento con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el artículo 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos, que señalan: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, los cuales es la entidad por la que se reconoce a una persona con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros, en lo referente a la entidad jurídica. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la identidad. Está aunado con el nombre con el cual constituye uno de los atributos de la personalidad, con el cual cada individuo se identifica y diferencia ante la sociedad en general, ante el Estado. La Comisión Americana de los Derechos Humanos reconoce el derecho al nombre en su artículo 18, el cual señala que toda persona tiene derecho a un nombre propio y los apellidos de sus padres o alguno de ellos. La ley reglamentaria de forma a asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos si fuese necesario. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del amparo en la revisión 7529-2019, emitió la tesis aislada con registro digital 2022-192 en materia constitucional civil, bajo el rubro de derecho humano, a nombre de la facultad de modificarlo, a fin de adecuarlo a la realidad social de la persona. Esta señala que en los casos que una persona ejerza acción civil para modificarlo, el nombre que aparece en su acta de nacimiento, por existir incongruencias entre dicho registro y la realidad sobre con su autoidentifica por su entorno, debe de reconocerse su derecho a modificar tal registro o a fin de adecuarlo a su realidad social. Pues debe existir una congruencia ante la autoidentificación de la persona como la sociedad que lo identifica, y en la forma en que el Estado debe registrarla y rectificarla. Y a su vez, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la opinión con su consultiva OC-24-27, donde su fracción séptima, con el título de Derecho a la Identidad de Género y los procedimientos de cambios de nombre de apartado del inciso A sobre el derecho a la identidad, en su punto número 88, señala que en aspecto central del reconocimiento de dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido esta misma fracción, que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. Y en el punto 90 de esta misma fracción señala que al respecto al derecho a la identidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad, en el apartado C de esta fracción sobre el procedimiento de la solicitud de adecuación de los datos de identidad, con la finalidad de que las personas interesadas puedan modificarlo, los registros y los documentos de identidad para que estos sean acorde con su identidad de género y autoperciba los procedimientos que deben ser regulados e implementados de conformidad con ciertas características mínimas, de manera que este derecho sea efectivamente protegido. La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se acaba de citar, es vinculante para nuestro país al principio de pro persona, ya que nuestro país se encuentra inmerso en el sistema interamericano y se debe acatar los derechos humanos consagrados en los tratados, convenciones, e incluso cualquier autoridad está obligada a conocer estos derechos humanos reconocidos y garantizados en dichos instrumentos, como lo estipula nuestra Carta Magna en el artículo primero. Además, es de conocer que cuando exista alguna norma interna, federal o local que atente contra la dignidad humana o derechos humanos, en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, permite incluso dejar de aplicar estas normas internas que convengan dichos instrumentos internacionales. Por lo anterior señalado, es procedente ordenar que el registro civil realice la modificación del acta de nacimiento, pues es un derecho de toda persona, y tiene así señalado el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y el artículo 18 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el derecho a nombre se ajusta a la autopercepción de Nicolás y se encuentra protegido en el artículo 1 constitucional, el artículo 3 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, el artículo 16 del Pacto Interamericano
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los puntos 88, 90 y 117 de la Opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y a su vez el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Protege el derecho que asiste a cualquier persona a recibir una respuesta a cualquier petición o solicitud que haga a una autoridad pública sin que necesariamente implique una respuesta favorable a la petición. En conclusión, en el ámbito interno son las autoridades nacionales en las que, de acuerdo con sus competencias, deben aplicar el control de convencionalidad, asegurando el cumplimiento del principio de pro persona. Dichas autoridades del ámbito interno son ministros, magistrados, jueces, fiscales y defensores, los cuales tienen la obligación de analizar las normas internas y actos de las autoridades para que se integren adecuadamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que México ha firmado y ratificado. Por lo tanto, los operadores jurídicos estamos obligados a ser capaces de analizar las características del sistema jurídico nacional, del sistema regional y del sistema universal de protección de los derechos humanos. Hasta aquí mi video, espero les haya gustado. Hasta luego, bye.